Hoy quiero que hablemos del aumento del salario mínimo en Colombia y de las implicaciones que tiene esto. ¿Es suficiente el aumento? ¿Quiere decir que ahora sí le va a alcanzar la plata a los colombianos? ¿O todo lo contrario? Será muy poquito. Empecemos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el 29 de diciembre del 2023 el aumento del nuevo salario mínimo que va a regir en Colombia a partir del 2024, que va a ser de 1.300.000 pesos, y el auxilio de transporte que darán 162.000 pesos. Esto quiere decir un aumento en el salario mínimo del 12% y en el auxilio del 15%. Y sumando el nuevo salario mínimo con el nuevo auxilio de transporte, quedaría un salario mínimo neto de 1.462.000 pesos. Ahora bien, ¿cuánto le cuesta a un empresario cada empleado? Como lo podemos ver en la imagen que tomé de Valora Analítica, el costo de cada empleado que gana un salario mínimo es de 2.020.162 pesos, teniendo en cuenta todos estos rubros, como lo son ARL, cesantías, pensión, vacaciones, etc. Ahora, según el Ministerio de Hacienda, la inflación cerró en un 10%. Quiere decir que el aumento del salario mínimo no fue del 12%, sino del 2% aproximadamente. Sin embargo, algo sí es seguro, y es que desde el inicio del año se aumentarán las tarifas de muchos rubros, como costos en los servicios públicos, los aportes a la pensión, las cuotas moderadoras en las EPS, reglas en los subsidios de vivienda, el SOAT, seguros médicos, el aumento en las tarifas de los buses municipales o en general del transporte público, entre otras. De igual manera, los arriendos de las casas, apartamentos y locales comerciales van a tener un aumento de acuerdo al IPC, por lo que los precios también subirán un 9,8% según las proyecciones del gobierno. Y adicional a eso, súmele que aumente el costo de la gasolina, y esto acarrea que se aumenten también los costos en los productos de la canasta familiar, y en general creería yo que de ahí para adelante todos los productos empiezan a subir con el inicio del nuevo año y con el aumento del salario mínimo legal. Ahora, volviendo a lo que le cuesta un empleado del salario mínimo a un empresario, que son 2.020.162 pesos, ¿qué es lo primero que debe hacer este empresario para suplir ese gasto adicional, ese costo adicional? Pues subirle el precio a los productos o a los servicios que ofrece. Y naturalmente subirle las metas de ventas a los empleados, a exigirles más. Incluso algunos empresarios importantes del país afirman que este aumento salarial podría implicar recortes de personal por la carga que representa, lo que se traduce en desempleo para este 2024. Sin embargo, el presidente Petro habló sobre el tema y respaldó su decisión. Y dijo: hemos tomado una posición similar a la del movimiento obrero en Colombia. No estuvo muy distante el punto de vista del empresariado, en su mayoría, con excepción de FENALCO, de la posición de los trabajadores. Fueron de 0,05 décimas de distancia. Así que no fue mayúscula la separación, dijo el jefe de Estado. Además, evaluó la cifra de desempleo que había revelado el DANE y afirmó que aquellos datos eran positivos y comprobaban que en 2023 la generación de empleo se mantuvo firme a pesar del aumento del salario mínimo del 16% del año pasado. Esto contradecía muchas teorías económicas que expertos habían presentado, las cuales resultaron ser inexactas, ya que el salario real creció en Colombia aproximadamente 6 puntos y dicho incremento no provocó una caída en el empleo. El empleo aumentó de manera sustancial, es decir, que no es cierta la tesis que si aumenta el salario real disminuye el empleo. Sobre esta base nos proyectamos el año entrante, o sea, el 2024. Creemos que el año entrante, 2024, la inflación va a bajar aún más. Ojalá se ubique en 5 puntos. Ese es el objetivo. Y aquí estamos aumentando el salario mínimo cerca del 12%, un poquito más, afirmó. Entonces, hay opiniones divididas. Los empresarios auguran para este 2024 desempleo y un aumento de la inflación. Y el gobierno prevé una disminución en la inflación y dice que este aumento del salario es justo para el crecimiento del país y el poder adquisitivo de los colombianos. Se pueden hacer muchas proyecciones, pero eso solo se va a venir viendo a medida que avance el año y obviamente de las decisiones que tomen los gobernantes, los políticos, los empresarios y los inversionistas de este país. Pero aquí es donde yo hago un paréntesis y doy mi opinión. Sí, es claro que las decisiones
de los políticos, de los empresarios y de los inversionistas de este país afectan en gran medida nuestras vidas, nuestros ingresos y bueno, yo sé que muchas cosas más, pero algo sí tenemos que tener claro, nosotros no podemos ser tan dependientes de la situación macroeconómica del país y que debemos empezar a tomar medidas para que un aumento o una disminución en el salario mínimo nos afecte. O sea, sí nos va a afectar, pero que esto no implique algo grave en nuestra economía personal, porque los que más afecta esta situación, este tipo de decisiones son a las personas que precisamente dependen de un salario mínimo. Y ahora dígame si de ese salario mínimo dependen una familia con 1, 2 o 3 hijos. Grave, ¿no? O sea, difícil. Y sé que me van a decir, sí, es fácil decirlo, es fácil hablarlo, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y lo primero que les quiero decir es que tenemos que trabajar en nuestra mentalidad. Sí, puede sonar muy trillado, hay muchos coaches, hay muchos entrenadores, muchos libros, muchos mentores que lo dicen. Pero si usted no se mentaliza, si usted no se enfoca, si no tiene claro lo que quiere lograr, si no cambia esa mentalidad de mediocridad, quizás de conformismo o incluso de derrotismo, porque es que hay muchas personas que dicen que solo se pueden ganar ese salario mínimo porque no saben hacer nada más, me tocó vivir así, yo no estudié, y pues créeme que si ese es tu pensamiento, así vas a vivir y de ahí no vas a salir. Tienes que cambiar esa mentalidad. Y lo segundo es que tienes que dejar de depender de un salario mínimo. Miren, según la cifra del Ministerio de Trabajo, las personas ocupadas en Colombia son 22,7 millones. Y de esta cifra, 10,3 millones de personas ganan menos del salario mínimo. Esto es casi la mitad de las personas ocupadas. Y 2,2 millones de personas se ganan el salario mínimo, que también es muchísima gente. Así que hay que hacer otra vaina diferente. No podemos vivir con unos ingresos tan bajitos y estar dependiendo de las decisiones de los políticos o de los que están por allá arriba. Nosotros no vinimos a este mundo a vivir así. Nosotros necesitamos vivir en abundancia. Nosotros no vivimos simplemente a sobrevivir. Entonces, primero, cambia esa mentalidad. Desde la situación en la que estés, así sea con pasos pequeños, sí se puede. Porque ya hay gente que lo ha hecho. Hay gente que de la nada, de una situación difícil, se han preparado o han construido un negocio y en estos momentos ya viven en abundancia o por lo menos no viven con tantas necesidades. Y dos, siéntate a analizar la situación en la que estás. ¿Te estás ganando solo un salario mínimo o menos de ese salario mínimo? Porque nunca tuve la oportunidad de realizar estudios superiores, o porque en mi familia nunca me dieron un ejemplo o me inculcaron a aspirar a más. Ya eso dejémoslo a un lado, dejémoslo atrás, ¿sí? Y olvidémonos de eso. De aquí en adelante vamos a pensar en el futuro, vamos a pensar en que tenemos que hacer algo diferente, ya no podemos vivir así. Entonces, si eres empleado, si ganas el mínimo o menos del mínimo, sí o sí tienes que buscar otra fuente de ingresos. No puedes depender solo de ese salario mínimo. Y ahora la pregunta es, bueno, pero ¿cómo? Mire, a veces es simplemente cuestión de dejar la pena. Miren, hay un video de un caso de éxito de un joven, es que no me acuerdo el nombre, yo lo vi en YouTube, que él empezó vendiendo empanadas en la calle. Y empezó simplemente con 50,000 pesos. Incluso esos 50,000 pesos se los prestó la abuela. Sí, para el que gana menos del mínimo, 50,000 pesos puede ser mucha plata, pero es algo por lo que nos podemos esforzar. Entonces ese muchacho con esos 50,000 pesos, bueno, hicieron empanadas y salió a venderlas. Ese día se demoró bastante en venderlas, pero finalmente logró duplicar el dinero. Entonces ya tenía 100,000 pesos. Luego las ganancias las reinvirtió y para el siguiente día hizo más empanadas y salió a venderlas, con la suerte de que en ese segundo día las vendió mucho más rápido y así sucesivamente fue reinvirtiendo esas ganancias y fue generando más dinero hasta el punto en que ya tiene 4 locales y tiene más de 40 o 50 empleados y está facturando un montón de plata. Y él tenía una frase que me marcó y me gustó muchísimo y es que la pena no da plata. Apúntenla, la pena no da plata. Hay personas que a pesar de que están pasando por problemas económicos o por situaciones difíciles y dicen, es que yo no me veo vendiendo comida en la calle, como si de lo que dice la gente sus problemas se fueran a solucionar.
Y lo otro es la pereza. Y ahí saldría otra buena frase: la pereza no da plata. Es que dígame, si tú te estás ganando un salario mínimo o menos de salario mínimo, trabajando 8 horas diarias, yo entiendo que hay trabajos que pueden ser muy agotadores, que deben tener jornadas muy extenuantes, pero si tú llegas a tu casa, simplemente te acuestas en tu cama o te sientas a ver la televisión, ¿tu situación va a cambiar en algún momento? Bueno, hay situaciones, incluso hay mujeres que tienen que llegar a la casa cansadas, agotadas de una ardua jornada de trabajo y tienen que llegar a realizar una cantidad de quehaceres por X o Y situaciones que se les presentan. Pero también conozco casos de mujeres que son madres solteras, que tienen 1 o 2 hijos, tienen un trabajo con una jornada de 8 horas normal, trabajos difíciles, y han sacado adelante un emprendimiento que les ha permitido después renunciar a ese trabajo y les ha permitido tener una mejor calidad de vida. Y por supuesto, tener mucho más tiempo para sus hijos. La situación de cada persona es muy diferente y ese tipo de cosas yo las admiro muchísimo. Y ahí sí, como dice el dicho, si alguien ya pudo, yo también puedo, tú también puedes. Por eso ahí viene el tema de la mentalidad. Tenemos que creer que sí podemos. Y número 3, yo soy de los que promuevo el emprendimiento. Pero también entiendo que el emprendimiento no es para todos y no está mal. Para muchos, el éxito está en hacer la carrera corporativa y ascender. Pero para esto pasa exactamente lo mismo. Lo primero que hay que hacer es dejar la pena y la pereza, porque realmente esas dos cosas son la que nos tiene en donde estamos. Ay, es que yo ya con esta edad que tengo, ¿qué me voy a poner a estudiar? O para mí es sagrado llegar a mi casa, descansar y verme mis telenovelas. Miren, cada quien tiene lo que merece. El problema es que después es que nos quejamos. Después, con todas estas decisiones de los políticos, estamos quejándonos y quejándonos y buscando culpables por todos lados de nuestra propia situación. Entonces, si tú eres un guardia de seguridad, o tienes un trabajo de auxiliar o de asistente, o trabajas como obrero o en servicio general, o bueno, desconozco si estos cargos ganan el mínimo más o ganan menos, pero si tú quieres ganar más del mínimo, quieres generar más ingresos o aspiras a un cargo más elevado, tienes que dejar la pereza y empezar a prepararte. Puedes realizar cursos. Hay muchísimos cursos que puedes hacer online o diplomados. Incluso aquí en Colombia el SENA es una institución que está hecha para eso, que es totalmente gratis y te permite realizar cursos en línea en caso de que no tengas tiempo. O si lo tienes, también lo puedes hacer presencial. Ahí están las herramientas. Bueno, que no me gusta emprender. Listo. Que no me gusta el estudio. Está bien. Entonces, busca una actividad que te permita ganar de acuerdo a tus resultados. Sí, hay muchas empresas que ofrecen empleos en ventas o realizando encuestas o realizando visitas y te pagan por comisiones, pero sobre todo en ventas. Hay muchas empresas, si no es que la mayoría, que te ofrecen por lo general un salario mínimo, o incluso hay algunas empresas que no te dan un salario básico y te ofrecen ganar por medio de comisiones. Tus ingresos van a depender únicamente de tu esfuerzo y de las ganas que le pongas. Y en esto sí te hablo por experiencia propia, porque yo he trabajado en empresas de telecomunicaciones que el único requisito es que tengas un bachillerato. Y he trabajado vendiendo seguros y he trabajado en bancos y en entidades financieras en el área de ventas. Y uno se puede llegar a ganar hasta más que un gerente a punta de comisiones. Incluso cuando trabajé vendiendo seguros, no tenía un salario básico. Ganaba a punta de comisiones. Eso sí, yo no sabía absolutamente nada de ventas. Pero YouTube es una herramienta que nos permite estudiar, nos permite prepararnos totalmente gratis y aprender de persuasión, de técnicas y cierres de venta. Por ejemplo, yo veía y aún sigo viendo a Alex Day con sus 12 poderosos cierres de venta, que es muy bueno y se los recomiendo, lo pueden encontrar en YouTube. Pero no es fácil. Nada que a usted le dé satisfacción, nada que realmente valga la pena es fácil. Todo requiere de esfuerzo y de preparación y de desarrollar una mentalidad fuerte
y mucha disciplina. Y como lo dije anteriormente, la pena y la pereza no dan plata. Si les gustó, comparte este video y suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video. Cuídate, te deseo éxito y comparte.